grabar. Sí. ¿Viste? Me ubiqué. ¿Te ubicaste? Profe, Bien. ay, yo no vi, me colgué. Pero, ¿se puede entregar todavía el trabajo que te pregunté? ¿Cuál trabajo no presentaste? Contame. Creo que el segundo. Ujú. Miren, todos los trabajos los van a poder presentar, ¿sí? Ah, bueno. Pues, tampoco es, ay, lo presento el último día de diciembre, porque no. Yo No. les abrí todas las vacaciones. Lo podemos extender hasta este viernes, ¿sí? Dale, Ya, perfecto. dejemos seguimos expandiendo el tiempo, no es infinito, ¿sí? Entonces, abramos hasta el viernes, ¿sí? Y hasta el viernes traten de presentar los que tienen los trabajos atrasados. Por otro lado, Dale. hoy les subí al aula el documento que vamos a ver hoy y un trabajo práctico que tiene muchos problemas, pero que hay tiempo de presentarlo hasta el 31 de agosto, ¿sí? Es todo lo que vamos a ver en agosto. Clase a clase vamos a ir haciendo. Mira, se pone papel en los ojos. Ay, Agustín. Bueno, clase a clase vamos a ir haciendo problemas de ese práctico. O sea que si vienen a todas las clases, medianamente Vamos a el ir práctico va a resolviendo. estar hecho al final del curso, ¿sí? A mí también me faltó entregar el último de las vacaciones. Ese me faltó. O sea, porque me enteré cuando vi la clase que había un trabajo. O sea, ayer. Ah, el de las vacaciones, bueno, lo abro y ahora lo abro y lo dejo abierto hasta el viernes, ¿sí? Y presentan los prácticos. Ok. Bueno. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para mis amigos que no recuerdan, no se acuerdan que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, abran los micrófonos. ¿Quién no ha venido nunca y no sabe nada de lo que estamos viendo? Profe, yo es la primera vez que me conecto después de las vacaciones. Bien, Romey. ¿Quién más? Yo vengo, pero no entiendo nada, así que Laura Fraga. Bien, ¿quién Yo más? entiendo más o menos. yo no entiendo Estoy media tampoco. perdida. Yo tampoco entiendo mucho, profe. Pero Vos, que Fabricio. identifíquense, porque usted dice yo, y tiene la cámara apagada, o Mariana yo. es genial, yo no entiendo. Mariana, ahora vos te veo la cara, pero Es flamenco. no sé Yo si estoy es media Juan perdida. Irala, Gonzalo Luengo, Picone, Maldonado, Garibaldi, que uno es voz masculina, pero como no le veo la cara a ninguno, no sé quién es el que me está hablando. Gary, Acá Fabri. Ah, Fabri, ok. Bueno, entonces, entre el resto, ¿sí? Agustín, Ronnie, Martina, Mariel Cruz, y ya Bueno, estamos. profe, tampoco sé mucho, yo tampoco, pero. Bueno, pero algo de qué se trata, sí, ¿sí? Entonces, entre todos le vamos a hacer un paquete de información para compartir con ustedes, compañeritos, ¿sí? Esperen que lo saque la pantalla. Compañeros, claro. De paso, les sirve a todos para un gran repaso. Ay, ¿dónde estoy? Acá estamos. Este es. Bien. Ah, y la gente que me ha dicho que no entiende. O sea, ni hablar del de lo que vimos el cuatrimestre pasado. ¿O sí? no, yo hice tipo las tareas del semestre pasado, las hice. Nada más que no entiendo tipo lo que empezaron a dar ahora después de las vacaciones. Eso no lo vi. Tipo, no. Bueno, pero en la derivada empezamos a ver la última semana de clases antes de las vacaciones. ¿Sí? Ah, ajá. Entonces, la derivada, ¿sí? ¿Era qué? ¿Cómo le podríamos definir a la derivada? Ronnie, Agustín, Martina, que son los que estoy Como viendo. la derivada, Ajá, ¿cómo podríamos definirla a la derivada? como derivada. Listo, Agustín No, no como quiere f, participar, como... no participe, no No, importa, pero no. No, si quiere lo explico tranquilamente.
Ahí está. No, por eso, entre todos quiero que armemos algo y que compartamos lo que entendemos a los compañeros que no entienden. Bueno, o sea, primero hay que ver el tema o sea, del gráfico este. Yo lo haría así, por lo menos, Ajá, para ¿qué? explicarlo. O sea, tienen el gráfico acá, ¿puedo escribir en la hoja? ¿Querés escribir? Sí. Dale. Bueno, acá tienen el gráfico este cosa acá. ¡Eh! El gráfico. Se borró, bueno, no importa. Borro. Bueno, tienen así. Tengo la moladora acá, perdón. Está ahí mi papá cortando hierro. Bueno, se me escucha igual, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Vamos a poner acá velocidad y tiempo. ¿Sí? Tenemos esta función así. La idea de este gráfico es para, por ejemplo, ver si tenemos un auto, ¿no? Un auto que acelera de 0 a 100 en un segundo, o de 10 segundos. Pónganle 10 segundos. ¿No? Tenemos 10 acá, y acá tenemos 0, y acá tenemos 100 kilómetros y eso. Bien, entonces, esto sería una línea recta, entre comillas. Esto sería la velocidad constante, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Si el auto aceleraría de 0 a 100 de forma constante, ¿sí? Sería así. Pero ningún auto acelera de forma constante, porque son toda una basura. Entonces, aceleran de forma derivada, ¿no? O sea, no es derivada exactamente, pero bueno, aceleran despacito y van aumentando de velocidad. Y se hace esta curva así. Nosotros para calcular esto, ¿sí? Necesitamos usar distintos métodos, y uno de los métodos es la derivada. O sea, principalmente es para calcular un punto exacto, ¿no? Queremos saber qué pasó desde acá hasta acá, ¿no? Para sacar esto acá. Lo podemos hacer, miramos acá, miramos la recta, vamos acá, este es el punto acá, este es el punto acá, entonces, si por ejemplo tenemos acá, estos son 10 segundos, acá serían como 3, y en el tercer segundo el auto llegó a, yo qué sé, 50 kilómetros, una cosa así sería. Sería mucho menos, perdón, muchísimo menos, serían como 3 kilómetros. Ahí está, esto borralo. Bueno, sí, dale. Levanto la mano, quiero decir algo. O sea, lo que estás diciendo, entre otras cosas, muchas gracias, Agustín. Bien. Lo que estás diciendo es que la derivada sería una herramienta, ¿sí? Que te permite ver cómo varía algo, cómo varía una variable dependiente en función de una variable independiente, ¿sí? En este caso, voy a escribir yo con rojo lo que vos, para no, rojo no, con verde para no mezclarme con tu violeta. Estamos diciendo cómo varía la velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros vemos esto que Agustín decía, pasa de 0 a 100 en, no sé, 10 minutos, ¿sí? Entonces, eso veríamos cómo varía la velocidad en el tiempo, ¿sí? Inclusive la velocidad, en realidad, ya es una derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque por definición, ¿sí? La derivada de lo que sea, vamos a poner una derivada cualquiera, ¿sí? Es cómo varía lo que esté en el eje Y con respecto a cómo varía lo que está en el eje X, ¿sí? X. Porque de alguna manera eso es lo que me muestra la derivada, ¿sí? Está hasta acá Romegui, Mariana, Laura Fraga, Kiria, ¿sí? Profe, ¿Quién habla? yo, Mariana, ¿Qué? ¿Vas hasta ahí, Mariana, o no? sí estoy prestando atención. Bien, entonces, de alguna manera la derivada me sirve, ¿sí? Para ver cómo varía una variable dependiente en función de una variable independiente, ¿sí? Después es muy mecánico cómo se realiza, ¿sí? Pero, Ay, que no hable. ¿qué? No, no, no. No. Volvamos Es acá. que estaban hablando acá en mi casa, por eso, profe. Bueno, entonces, como decía Agustín, ¿sí? Fíjense,
si yo acá tuviera cualquier variable que sea dependiente en función de x, que responda a esta curva, ¿sí? Y la evalúo para un x o una a, un número cualquiera, y le sumo un incremento, ¿sí? Fíjense, acá tengo el delta de, y para a, ¿cuánto vale la función evaluada en a? F de a. ¿Y cuánto vale la función evaluada en a más un número? F de a más ese número, ¿sí? Entonces, ¿cómo varía la i? Sería una diferencia o una resta, ¿sí? En el eje de la i. A ver si puedo escribir acá arriba, me encantaría. Este valor que está acá, ¿sí? Esta longitud, si lo quieren ver, esto que está en rojo. Sería el delta de i. Sería la suma que nosotros le agregamos al FDA, por así decirlo. Sería una resta en realidad, ¿sí? Una Claro, nosotros lo resta. que queremos sacar es la suma esa de la f de a más a de x. Entonces por eso le sacamos f de a, para saber cuál es la suma que nosotros le damos, cuál es el incremento. Una cosa así. ¿Cuánto es? ¿Tú lo Sí, entendías? sí, está bien, está bien. ¿Cuánto se elevó, por decirlo de alguna manera, en esta gráfica? ¿Sí? Porque acá crece el valor de f. Bueno, no importa. Y es ese valor, esa variable, ¿sí? Cómo varía la y en función de cómo varía la x, cómo al aumentar un valor de x, cómo cambia la y. Entonces, este sería el delta de x, ¿sí? Entonces, la derivada se va a definir esa delta de y sobre delta de x, ¿sí? Vamos una más adelante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese delta de x se hace tan pequeño, tan infinitesimal? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo varía? ¿Cómo salta de un punto al otro, de un punto a otro la función? ¿Sí? Bien. Luego, habíamos visto qué pasa para distintos tipos de funciones. ¿Sí? Vimos para una función constante, aplicando esa definición. Vimos para f de x igual a x, y de ahí fue creciendo el exponente de x cuadrado, x cubo, hasta que llegamos a esta generalización. Y después vimos que si tengo una función, y adentro de esa función tengo la suma de dos funciones, la derivada de eso será la suma o la diferencia, si es una resta, de la derivada de las funciones individuales. ¿Sí? Bien, y bueno, y esto era para trabajar en las vacaciones. Yo les pido a Ro, a Mariana, a Laura Fraga, a Fabricio, ¿sí? Que vean los videos. Esto está subido a YouTube, está toda la clase subida, ¿sí? Bueno, profe. ¿Para qué? Para que si tienen dudas, la podemos sacar a las dudas aquí en clase. Pero sería muy interesante que lo logren ver, ¿sí? Dale. ¿Está? Entonces les pido por favor que para el miércoles las vean, así, no, nada, si tienen duda las sacamos ahí y hoy podemos avanzar un poquitín, ¿sí? Bueno, Ok, Bien, gracias. ¿Entendieron por lo menos hasta ahí la idea general? ¿Sí? Bien. Bueno. La clase pasada, ¿sí? El miércoles de la semana pasada o el lunes, vimos que así como para la suma y la resta, si yo tenía la derivada, ¿sí? La derivada de una función que era una multiplicación, fíjense acá arriba, sea una función igual a u por b, en donde u es función de x y b es función de x. Si yo tengo la derivada de este producto, ¿sí? Puedo encontrar la derivada de ese conjunto, producto, como la derivada del primero, u' por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, ¿sí? A lo que habíamos hecho un ejemplo, si quieren hacemos un ejemplo nuevamente hoy para que se acuerden, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, f de x, una función en x igual a x por x a la 8, ¿sí? Si se fijan, esto es un producto, ¿sí? De dos
funciones, ¿sí?, que dependen de X. ¿Está? Entonces, a esto lo puedo ver como U y a esto lo puedo ver como B. ¿Sí? Entonces, si estoy buscando rehacer la derivada, la f' de X, como acabamos de ver, va a ser la derivada del primero, U' por el segundo sin derivar, más U por la derivada del segundo, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto sería igual el U'? El U' de X. Fíjense, acá. Si dijimos que U es igual a X, ¿cuánto sería la derivada de X? X al cuadrado. No sé. ¿Quién está hablando? 1. 1. Uno. Bien. ¿Por qué? Ah, Porque esto es X a la 1. Entonces, ¿cómo hacíamos la derivada cuando teníamos X a cualquier elevado a cualquier número? Bajo el número, bajo el 1 y me queda X a la 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Algo elevado a la 0 es 1. Entonces acá me queda U' igual a 1. ¿Sí? ¿Y B' a qué será igual, Martina? 1x a la séptima, ¿puede ser? ¿Cómo? 1x ¿Por qué 1? a, no sé. Fíjate, mira. Cuando yo tengo X elevado a cualquier número, ¿sí?, la derivada de esto surge de... Vamos a cambiar de color a ver si lo vamos a hacer más gráfico. Este N baja acá. Entonces, sería N Ah, sí. por Ya sé. X a la N menos 1. Entonces sería 8x a la séptima. Exacto. Sería 8x a la 7. Perfecto. Entonces, Eso, la 7. para armar la derivada esta, fíjense, acá lo vamos a empezar a poner. En vez de poner U', ¿qué vamos a poner? 1. 1, U por B, y B era X a la 8. Entonces 1 por X a la 8, más U. Profe, pero no bajaba o sea, baja el 8, o sea, ¿Sí? 8x a la 7, ¿no sería? Sí, acá está. Ronnie, es el Ah. primero. Claro, el primero. ahora U' fíjate que ya estamos por B. reemplazando Después acá. vienen. Estamos reemplazando en este. Tienes razón. U' es 1 por B, que es X a la 8, más U, que es X, por, ahora sí, B', que es 8X séptima. ¿Sí? Sí. Y ahí se Ya. resuelve normal, como una multiplicación. Claro. Sí. Fíjate que acá me quedaría 1 por X a la 8 es X a la 8. La clase pasada les apuesto que di el mismo ejemplo. Qué mala que soy dando ejemplo. Sí. Te lo juro que era el mismo ejemplo. No, Más no era. 8 y X a la 7 por X. Como tengo la misma base, se suman los exponentes. Se me queda X a la 8. ¿Sí? Y tengo una vaca más 8 vacas, son 9 vacas. ¿Sí? Una X a la 8 más 8X8, 9X8. ¿Sí? 8 con 8 con 8, bien 8. Bien. No, yo no entendí esa parte. ¿Qué parte no entendiste? Kiri, Eso es lo último que vos hiciste. Fíjate, desde acá, ¿desde dónde? Sí, eso. Desde acá. Yo tengo una X a la 8. Y acá Sí. tengo X multiplicado por 8 y multiplicado por X a la 7. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando yo tengo la misma base, ¿sí? Base se le llama a los números que están acá, ¿sí? Esta Sí. X, que sería base, está elevado a la 1, el 8 está elevado a la 1 y el X está elevado a la 7, ¿sí? Entonces Sí. tengo la misma base. ¿Por qué? Porque acá tengo X y acá tengo X. Cuando tengo la misma base, lo que le pasa a los exponentes es que se suman Ujú. por propiedad de la potencia. Dale. Entonces,
x a la 1 por x a la 7, se suman los exponentes y me queda x a la 8. Ah, entendí, ahora ¿Ah? sí, ahora sí. Ahora bien, Sí. tengo x a la 8 más 8x a la 8, es como que tenga una vaca más 8 vacas, 9 vacas. ¿Sí? Es como un mismo paquete, el x a la 8. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok. Nos quedan 5 minutos. Si cuando se corte se vuelven a conectar. ¿Sí? Después se seguiría resolviendo y quedaría 10x a la 8. ¿Cómo? Después se sigue resolviendo y quedaría 10x a la 8. ¿Por qué 10? Ah, no, 9. 9, porque tengo 1 más 8. Bien. Vamos a saltar acá. Bueno, eso era cuando yo tenía, fíjense, el producto o la multiplicación de dos funciones que dependen de x. ¿Sí? ¿Profe, Ahora, estás grabando la clase? sí, mi corazón, por supuesto. Ah, ok. Gracias, Martina, ahora se me acuerda. Bien, vamos a lo que sigue. Ahora, ¿qué pasa si tengo un producto, ¿sí? Pero ahora es un producto entre un número y una función de x, que sería este caso, k por q de x, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice que si yo tengo la derivada de esta función, sale afuera el número y me queda por la derivada de lo que depende de x, ¿sí? Miren, vamos a hacer un ejemplo de esto. Una hoja nueva. Me dice ahora, la función es 3x a la 8. Dale con 8. No, ya voy a borrar el 8, ese no, lo odio el 8. Chao, no quiero 8. A la 5. Bien, ¿sí? 3x a la 5. ¿Sí? ¿Qué me decía la teoría o la parte práctica? Me dice que si yo tengo una función en donde tengo una constante por una función que dependa de x, ¿sí? La derivada va a ser igual a la misma constante que va a salir afuera por la derivada de lo que dependa de x, ¿sí? Entonces, en este caso que tengo acá, la f' sería igual a ¿qué? Sale la constante para afuera, o sea, 3 por la derivada de lo de esto, de x a la quinta, que sería ¿qué? 5 por x a la cuarta, ¿o no? ¿Me siguieron ahí? Sí. ¿Kiria? Sí. ¿Abrió el micrófono? No. Bueno. ¿Qué parte? Esto es una multiplicación. Todo. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate que es lo mismo que esto. Es una constante k, un número 3, por una función de x. Por x a la quinta, es una función. ¿Sí? Ahora, la derivada de eso va a ser, yo empiezo a derivar y el 3, cuando tengo un número acompañando una función, sale el número afuera y derivo la función. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjate, en la teoría me dice que la derivada va a ser igual a, saco la k, la constante o el número para afuera, por la derivada de lo que depende de x. Entonces acá es lo mismo, dejo el 3 afuera y derivo lo que está adentro. ¿Cuánto va a ser la derivada de x a la 5? Kiria. El 5 baja, 5x a la cuarta. 5x a la cuarta, ¿sí? Entonces, es 3 por la derivada de x quinta, que es 5x cuarta. ¿Está? Ah, ¿Sí? bueno, el 5 que va adelante porque baja. Claro, el Es- 5, exacto. Ah. Baja el 5, bajo el exponente de 5 a 4. Y arriba queda un número a menos, Un siempre. número menos. Claro, esto sería, mira, dale. vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así para que quede el registro. Esto sería 5 menos 1. ¿Sí? ¿Está? Entonces esto me queda 15x a la cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Por 3 por 5. ¿Sí? Bien. Menos de un minuto. Salimos. Dejar de grabar.